de los Andes, en donde hay un evento muy importante en el marco de una alianza que hay entre la CAF, que hay también entre la OEA y entre la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Y ahí está precisamente uno de los representantes de esos organismos, el doctor Sergio Díaz Granado, presidente de la CAF, y que está sentado con nosotros en este puesto de Blue Radio que tenemos precisamente en ese evento en la Universidad de los Andes. Doctor Díaz Granado, qué placer tenerlo aquí en Mañanas Blue y en nuestros micrófonos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Antes de preguntarle por varias cosas, sí quiero preguntarle específicamente sobre esa cátedra y ese evento que se está llevando a cabo en la Universidad de los Andes, en donde hay colaboración de la CAF y hay colaboración de la OEA. ¿Qué es lo que decidieron hacer con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y por qué invertirle a eso? Bueno, Camila, permítame comenzar recordando la importancia de la acción y el pensamiento de Alberto Lleras Camargo en la construcción de todo lo que es las instituciones multilaterales panamericanas hoy. Y fue gracias al liderazgo de Alberto Lleras que aquí en 1948 en Bogotá se pasó de la Conferencia Panamericana a la creación de la OEA. Esa materialización del espíritu de integración panamericana se concretó en Bogotá en el 48 y esa acción política y esa dedicación de Alberto Lleras Camargo dio paso 10 años después a la creación del BID y 20 años después a la creación de CAF, hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Fue otro Lleras Restrepo, el que justamente terminó impulsando la creación de este banco. Y por supuesto nos interesa, junto con la OEA, junto con la universidad, no solamente revisitar el pensamiento y la acción de Alberto Lleras Camargo, sino la necesidad que tiene hoy la región, especialmente los países de América Latina y el Caribe, de contar con un sistema multilateral con mayor capacidad de respuesta, más presente en los desafíos que está enfrentando la región. Claro, pero entonces ahí usted habla del multilateralismo, doctor Díaz Granados, y me da pie, obviamente, para preguntarle sobre ese que es uno de los temas en discusión, no solo en nuestra región, en América Latina, sino en el mundo. Se está cuestionando mucho sobre el tema del multilateralismo, si vale la pena, si ha logrado hacer algo o no. Y en días pasados, el propio presidente de nuestro país, Gustavo Petro, hablando de multilateralismo, habló que quería renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente, al hablar de refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pues a muchos se le prenden los bombillos y empiezan a pensar en Argentina. Usted precisamente, que es el presidente de un banco pues regional, pero que obedece a las reglas del multilateralismo, ¿cómo vio esas declaraciones del mandatario? Permítame responder, digamos, usando la primera parte de la pregunta, y es la reflexión sobre la importancia del multilateralismo, que en el caso de los bancos multilaterales de desarrollo juegan un rol central en la oferta de financiamiento al desarrollo de los países de la región. Hay mucha literatura al respecto. Nosotros cumplimos una función colectiva, no solamente el BID, el Banco Mundial, la CAF, sino otros bancos de la región, proveyéndoles servicios financieros de calidad a los países para poder atender sus obligaciones. Entonces, en general, yo diría, tenemos un sistema hoy que ha ido creciendo, pero que no responde al 100% de las necesidades de los países, porque le falta más tamaño, le falta más profundidad. Es decir, en general, las necesidades de financiamiento de América Latina como región superan la capacidad de estos bancos, y por eso muchas veces tienen los países que recurrir a más instituciones, en el caso del Fondo Monetario, o tienen que recurrir a la emisión directa de bonos, sea al mercado interno, sea a los mercados externos, y por supuesto recurrir también al sistema financiero local. Porque cada país tiene que ir construyendo su manera o su forma de apalancar financieramente. La decisión individual de cada país, nosotros por supuesto no entramos a calificarla, porque es parte de la soberanía de cada nación, cómo ordena, cómo estructura sus planes de endeudamiento, cómo perfila los niveles de deuda, y vamos interactuando caso a caso, y vamos involucrándonos caso a caso en cómo nosotros, desde la perspectiva de un banco como CAF, podemos ayudar a soluciones. Entonces, mencionando el caso de Argentina, el año pasado, por ejemplo, Argentina tuvo dos momentos críticos en su financiamiento, a mitad de año y a final de año. En los dos momentos tuvimos la oportunidad de trabajar coordinadamente con el Fondo Monetario y darle una solución que le permitió al país seguir avanzando en su proceso de ordenar las finanzas públicas. Tuvimos la primera operación en la historia que un banco de desarrollo, eso lo hizo CAF el año pasado, siendo tenedor autorizado de los derechos especiales de giro, utilizar recursos del Fondo Monetario para apalancar Argentina para cumplir sus obligaciones y poder continuar con los planes de mejora. Y eso pasó tanto en mitad del año pasado
como a comienzos de este año. De manera que tuvimos un rol ahí de coordinación con Argentina, con el Fondo Monetario y nosotros. Entonces, en función de la necesidad de los clientes, igual va a pasar con el caso de Colombia, entonces estaremos atentos de ver de qué manera podemos colaborar en esta conversación. Va a haber opiniones probablemente a favor y en contra en la aproximación que se ha hecho, pero del lado nuestro como banco simplemente estamos atentos de ver de qué manera podemos servir mejor en esa conversación. Obviamente, el manejo de la deuda, la forma como se tramita esa conversación es importante, mantener el diálogo fluido con las instituciones. Esa sería como mi reflexión general sobre lo de Colombia. Claro que sí, pero entonces déjeme preguntarle cuáles serían las implicaciones de que pidamos renegociar esa deuda. ¿Eso qué significaría para el país y para la imagen de nuestra nación internacionalmente con los organismos multilaterales? No, yo creo que es un mensaje que tiene que calibrarlo el gobierno directamente con el fondo. Yo no puedo opinar sobre el efecto de algo que fue anunciado hace unas horas, pero por supuesto considero que es una conversación que debe tener directamente el gobierno con el Fondo Monetario, como quiera que el gobierno ha usado recursos del fondo, tiene un programa con el fondo actualmente de financiamiento, en una línea, y si quieren migrarlo a otro tipo de relación, pues es un tema que tienen que conversarlo directamente con el fondo. Nosotros como Banco de Desarrollo, te digo, nosotros preservamos un cierto nivel de coordinación con los países y con el fondo cuando se requiere. Lo hacemos en Argentina, lo vamos a hacer recientemente en Ecuador. Y es un poco como el rol nuestro como financiador adicional, digamos, dentro de la relación. Pero es algo que tienen que trabajarlo directamente el gobierno con el fondo. Y nosotros no tenemos desde el Banco de la CAF una posición específica o una recomendación de valoración como analista de lo que es esa conversación. Señor Díaz Granados, hay quienes dicen que la economía de los Estados Unidos se está recalentando y vaticinan tal vez lo que ocurrió en el año 2008, a pesar de que la economía sigue estando robusta. Le pregunto por esa perspectiva con respecto a América Latina. ¿La economía en América Latina para este año 2024, lo que queda, usted la ve en positivo, tomando en cuenta la premisa de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Yo creo que todas las economías de la región vienen, con excepciones, digamos, muy importantes. En Brasil y en México estamos viendo un crecimiento importante de la inversión por razones distintas. Yo creo que la región no está precisamente en el momento más fuerte y más sólido como para seguir soportando más estrés. Las tasas de crecimiento no son buenas ni en Colombia, ni en Panamá, ni en Chile, ni en Perú. Son tasas más bien bajas. Y un coletazo cualquiera puede, obviamente, encontrarnos con las defensas cada vez más bajas. Recordemos que venimos, si lo miramos no como fotografía, sino como película, desde el 2008 para acá, hemos venido cada vez afrontando más crisis, más cerca cada crisis, distintas crisis. La financiera del 2008, la de precios en el 2015, la presión que generó la pandemia y el encierro y el endeudamiento del 2020 hasta el 2022. Luego esta crisis inflacionaria que se ha controlado vía tasas, luego una reducción en las tasas de crecimiento, y obviamente lo que uno percibe es que cada vez la región está bajo mayor estrés. Si uno mira la última década, no es una década buena para América Latina, no nos encuentra en el mejor punto, tenemos economías donde hemos retrocedido en la reducción de pobreza, donde inclusive se ha ampliado la inequidad. Entonces, en este momento yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de continuar, por decirlo de alguna forma, un talante reformador que permita seguir ajustando y mejorando vía reformas y mejore la productividad promedio de la región para poder enfrentar o tener más capacidades, si quiere más anticuerpos para enfrentar lo que pueda pasar en los próximos meses y años. Doctor Díaz Granados, yo sé que usted se tiene que ir, pero quiero hacerle una pregunta importante que hemos discutido desde hace semanas en esta mesa de trabajo, y sé que desde la CAF pues tienen una posición al respecto, y tiene que ver con el crimen transnacional que está pues golpeando tan duro América Latina, y es todas estas organizaciones como el Tren de Aragua. ¿Cuáles son, digamos, los impactos en términos financieros y en términos de democracia de este crimen organizado que nos está golpeando a todos y que incluso está generando enemistades entre los países? Claudia, yo y me permite, yo diría, Camila, que tenemos varios estudios los bancos de desarrollo de hace muchos años del impacto de lo que puede significar las estructuras criminales en la productividad y el crecimiento promedio de los países. Oscilan entre el 0,5 hasta el 1,5 hasta el 2% del PIB, dependiendo del momento, dependiendo del territorio. Lo cierto es que tenemos hoy una expansión de un crimen transnacional que está afectando cada vez más zonas
extensas zonas de América Latina y el Caribe, y tenemos hoy, con el 9% de la población a nivel mundial, más del 33% de los crímenes y los asesinatos en el mundo. Es decir, la situación de orden público en América Latina es realmente preocupante. Este será uno de los temas que trabajaremos por primera vez la banca de desarrollo de manera coordinada, Banco Mundial, BID y CAF. Hemos dispuesto los 3 equipos juntarnos para poder hacer diseños tanto metodológicos de cómo trabajar de raíz los problemas de seguridad. Es decir, no se trata de los servicios de inteligencia que lo hacen las policías o lo hacen los organismos de inteligencia de cada país, van identificando las bandas criminales o precisando quiénes son los líderes de las bandas para trabajar en la parte de represión del crimen. Aquí hay que centrarse en tener metodologías ciertas para la elaboración de políticas públicas que sean apropiadas para poder enfrentar el crimen transnacional. Y sobre eso, infortunadamente, América Latina y el Caribe hoy no cuentan ni con buena medición ni con buena data, mucho menos con unas recomendaciones de política realmente organizadas que permitan enfrentar la dimensión y el tamaño de lo que está enfrentando la región el día de hoy y que cada vez se vuelve más complejo y más grave. Entonces, por primera vez vamos a tener los 3 bancos trabajando coordinadamente en esto, trabajando de la mano de los gobiernos, de las ciudades. Es algo que lo vamos a estar haciendo a lo largo del año y esperamos no solamente poder hacer diseños metodológicos para entender lo de fondo de por qué estamos llegando a estos niveles de violencia dentro de América Latina, sino qué tipo de políticas y qué tipo de financiamiento tenemos que hacer para poder mejorar la respuesta y la prevención al crimen organizado dentro de América Latina y el Caribe. Pero es cierto, esto es además uno de los pilares centrales en los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo. Está en la agenda de desarrollo los temas de seguridad y de justicia, y el tema es la coordinación que tiene que dar la banca multilateral para no actuar descoordinadamente, sino actuar coordinadamente toda la banca y poner eso al servicio de alcaldes, de gobernadores y de gobiernos nacionales para poder enfrentar el crimen. Presidente Díaz Granados, ese fue uno de los temas que usted tocó ahorita en la inauguración de la cátedra Alberto Lleras Camargo aquí en la Universidad de los Andes, y ese se junta con otro tema en el que usted hizo énfasis que me parece novedoso, y es el llamado a una conferencia sobre inteligencia artificial, y cómo en una frase usted pues pone muy claramente cuál es la preocupación. Dijo, o somos objetos o somos sujetos de la inteligencia artificial, y tenemos que ser, entiendo yo, sujetos de la inteligencia artificial. ¿De qué se va a tratar esta conferencia y cuál es el vínculo que eso tiene con la debilidad de la democracia y con ese crimen transnacional del que estaba hablando? Sí, el año pasado con el gobierno de Chile, con el Ministerio de Tecnologías y con la Cancillería chilena organizamos el primer encuentro de autoridades de tecnología de toda América Latina y el Caribe junto con la UNESCO para consolidar una posición de América Latina en torno a la inteligencia artificial. Se están discutiendo parámetros éticos de la inteligencia artificial, se están discutiendo los efectos de la inteligencia artificial, y América Latina no está en esa discusión. Y lo observamos en la discusión que tuvimos el año pasado en Santiago de Chile. Nuestra preocupación es quedarnos por fuera. Los desarrollos se están dando en Estados Unidos, se están dando en China, se están dando en Europa. Las discusiones de los parámetros de la inteligencia artificial se están dando en esos países sin necesariamente tener en cuenta la voz de América Latina. Y falta coordinación. Entonces, hemos promovido la creación de este primer comité interno en América Latina, junto con la UNESCO, para poder llevar la voz de América Latina en este sentido. Y por supuesto, los efectos de no actuar coordinadamente es quedar el día de mañana sujetos o objetos de los desarrollos de inteligencia artificial con efectos graves que pueden verse tanto en la democracia como en el funcionamiento mismo de la gobernanza de nuestras democracias. Muchas gracias. Pues presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, mil gracias por sentarse con nosotros aquí al lado de Claudia en este stand de Blue Radio en la Universidad de los Andes en el marco del lanzamiento de esta cátedra en la Escuela Alberto Lleras Camargo con la CAF y con la OEA. Un feliz día para usted. Gracias, Camila. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Un saludo especial. Y yo